Hola familia de la fe, en este día vamos a hablar acerca de la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas. Vamos a leer un texto en Daniel 9, versículo 2 al 3 que dice: Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y... Entonces podemos observar que para el Señor es muy importante la oración. La oración nos afirma. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando falta la oración en nuestras vidas? Primero que todo, 1 Samuel 12:23 nos habla que es un pecado contra Dios, no orar. También en Mateo 26:41 nos habla de velar y orar. Es decir, es un mandamiento velar y es un mandamiento orar. Entonces el Señor nos está mandando a velar y orar. También 1 Tesalonicenses 5:17 nos habla de que oremos sin cesar. Entonces, si no lo hacemos, estamos desobedeciendo los mandatos de Dios. También vemos que damos lugar al enemigo cuando no oramos. Damos lugar al enemigo y nos convertimos en unas personas sin defensa, porque la oración nos protege de todo mal, ¿cierto? Una de las razones por las que la falta de orar nos afecta también nos impide conocer la voluntad de Dios, cuál es la prioridad de Dios para nuestras vidas, cuál es la guía, cuál es la dirección para nosotros. No vemos el norte, no vemos el camino. Entonces nos turbamos, nos volvemos nerviosos. Entonces la falta de oración es una carga para nosotros. Nos volvemos cargados y por eso hay que dejarle esa carga a nuestro Señor, que nos dijo que las cargas de Él son más livianas y ligeras, ¿cierto? También esa falta de oración nos impide tener compasión por los demás. Por eso cuando alguien nos ofende, nosotros nos cargamos, nos alejamos, nos enemistamos, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las que no oramos es porque no estamos desesperados. No tenemos verdaderamente esa conciencia de nuestra necesidad de Dios. El pastor William Gurnall dice lo siguiente: tal vez la frialdad en tu vida de oración se deba a que no tienes la mínima noción de lo que quieres y de la misericordia que necesitas. El hambriento no necesita que le ayuden a pedir limosna. Entonces, muy interesante esta situación, porque entonces nuestra falta de oración se debe a que no tenemos hambre de orar. Entonces, vemos que en las reuniones de ayunos, de oración, siempre están las personas que necesitan un trabajo, que necesitan un milagro, que necesitan una sanidad, que necesitan ser libres de adicciones. Siempre necesitan que Dios resuelva sus problemas. Son las personas que están más orando, ¿cierto? Entonces, hay veces cuando Dios suple esa necesidad, los sana, les da un trabajo. Simplemente estas personas, ¿qué hacen? Las que no son agradecidas pues se van y no vuelven, porque ya suplieron esa necesidad, ya Dios suplió esa necesidad. Entonces veamos que ¿cómo podemos orar? Podemos orar pidiéndole al Señor Jesús que nos enseñe a orar. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Cuando los discípulos vieron la vida de oración de Jesús, le imploraron: Señor, enséñanos a orar, y Jesús les enseñó. Al igual que los discípulos, hemos estado estudiando la vida de oración del Señor Jesús y nos ha conmovido la intimidad, la comunión que Él tenía con su Padre Celestial. Y le implórale allí: Señor, por favor, enséñame a orar, así como hicieron los discípulos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. La palabra de Dios dice en Romanos 8:26 lo siguiente: no sabemos orar como deberíamos, ¿cierto? Entonces es alentador para nosotros saber que aún Pablo confesó: no sabemos orar como deberíamos. Entonces
Hay una palabra en Romanos 8, 26 al 27 que dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, a veces al orar por un individuo o un asunto en particular, puede que necesites decirle al Señor: Espíritu Santo, no sé cuál es la necesidad, cuál es la voluntad tuya para esta persona, no sé cómo orar. Sin embargo, la palabra tuya dice que tú me ayudarás en mi debilidad, que intercederás por mí conforme a la voluntad de Dios, y te pedimos por eso en este momento: te necesito, por favor, intercede por mí ante el Padre. Tú sabes cuál es la voluntad del Señor. Entonces, otra manera como podemos orar es orar con la palabra de Dios, orando en la palabra, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hay muchos asuntos sobre los cuales podría ser difícil conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos estar seguros de una cosa: que la palabra es la voluntad de Dios. Cuando oramos con la misma palabra, podemos estar seguros que estamos orando conforme a su voluntad. Hay un ejemplo en Samuel 7, el cual relata la historia de David cuando buscaba la voluntad de Dios. Él buscaba conocer ese propósito de Dios respecto a su deseo de edificar el templo para él. En este caso, Dios reveló la voluntad a David por medio del profeta Natán, ¿cierto? Dios reveló esa voluntad y luego Dios prometió a David que establecería y bendecería su vida y la de su familia, y que su linaje siempre tendría un rey que estaría sentado en el trono, que sería afirmada su descendencia para siempre delante del rostro de Dios, y que su trono sería eternamente, ¿cierto? En 2 de Samuel sería estable. Entonces vemos que David buscó la voluntad de Dios para un momento específico. Él necesitaba saber si edificaba el templo, ¿cierto? Él, pero Dios permitió que lo edificara no él, sino su hijo Salomón. Entonces vemos que ¿qué deberíamos pedir al orar? ¿Cierto? A muchas personas les gusta usar algún tipo de lista de oración para organizar su vida de oración. Otras sienten que dichas listas tienen a hacer oraciones mecánicas. Sin embargo, las dos son válidas, ¿cierto? ¿Por qué debemos orar? Por el avance del reino de Dios. Jesús también oró por esto. En el Padre, muchos lo conocen como la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Que dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿cierto? Entonces vemos que debemos orar por el avance y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. También debemos orar los unos por los otros, orar por los familiares, por las amistades, por los miembros de nuestro equipo ministerial, por los pastores, por el presidente, por los funcionarios del gobierno. La palabra de Dios dice que oremos por todos los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, y porque Dios lo manda así, ¿cierto? Es un mandato. Entonces debemos estar en oración por lo que el Señor nos dice, ¿cierto? También orar por nosotros mismos no significa que es una oración egoísta, sino que es una motivación para que Dios sea glorificado en nuestra vida, para que seamos testimonio. Cada día presentar nuestros asuntos personales al Señor, buscar la dirección de Dios para nuestra vida, su agenda, lo que Él quiere que hagamos diariamente, las prioridades, las relaciones, los amigos, el trabajo, las necesidades físicas y espirituales de nosotros. Muy importante orar por eso. Hay personas que se quedan ahí orando solo por ellos y no oran por los demás, ¿cierto? O no oran se la pasan criticando al presidente o a los alcaldes, pero no oran por ellos para que la situación cambie, para que estas personas hagan la voluntad de Dios allí, aunque no conozcan a Dios y tengan o no tengan temor de Dios,
cuando oramos, pues el Señor mueve su voluntad hacia esas personas, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿cierto? Entonces orar al Señor para que Dios guarde nuestro corazón, para que nos llene de su amor, nos llene de su Santo Espíritu, nos vista de humildad, nos haga sus siervos conforme a la voluntad de Él, que guarde nuestra lengua, que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos dé un espíritu y un corazón agradecido, que nos ayude a andar en fe y no por vista, no por las circunstancias, ¿cierto? Y que nos enseñe a andar en el temor de Dios. Entonces, hay una palabra que le dijeron a Esther: ¿cuál es tu petición? Se te dará. Entonces, el Señor también te dice en este día: ¿cuál es tu petición? El Señor te dice: se te dará. Bueno, vamos a orar en este día por esas peticiones que hay en nuestro corazón, por esas necesidades que hay en nuestras vidas, y para que el Señor nos haga personas de oración, de intimidad, de su presencia, que estemos siempre buscando su rostro, su voluntad perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Señor, oramos, Señor, por la sanidad total de las personas que están allí viéndonos, Señor. Oramos para que tú sanes de la cabeza a los pies cada uno de sus necesidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que los llenes de ti, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu presencia, que seas tomando el control de sus vidas, que te sirvan, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, que seas sanando cada uno de sus dolencias, Señor. Tú sabes qué necesidad tiene cada quien, pero sobre todo yo te pido en esta hora que sanes el corazón. Hay muchas personas que tienen dañado su corazón, hay muchas personas que han sido ofendidas o que han ofendido a otros, hay muchas personas que necesitan perdonar en este día, y oramos, Señor, para que tú traigas ese perdón a ese corazón y esa sanidad a ese corazón en el nombre de Cristo Jesús, que quites lo que el enemigo ha colocado, toda mentira que el enemigo haya colocado en las mentes, en los corazones, que ya sientes opresión en tu corazón. Oramos por una libertad en ese corazón, en un perdón genuino en el nombre de Cristo Jesús. Que toda opresión se vaya de tu vida ahora, Señor, y te damos gracias. Oramos por oídos para escuchar, Señor, tu voz y hacer tu voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas sanando las rodillas, que tú seas sanando, Señor, del corazón, de toda opresión en el corazón, de toda opresión, de toda carga en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tú seas sanando sobre todo las personas que están en UCI, enfermas de su garganta, de coronavirus, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por una sanidad total, que quites toda carga, todo peso, Señor, de las personas, todo estrés, toda preocupación, toda ansiedad. Te pido que quites toda enfermedad mental, Dios, aún toda enfermedad psicológica, Señor, que haya provocado en todo este tiempo esta pandemia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Personas que están muy estresadas, dale paz a su vida y dale seguridad en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, amén y amén, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Te damos toda la gloria y la alabanza a ti, Jesús.